Estamos ya a 3 de la tarde con solamente un minuto. Estamos comenzando bastante bien. Quiero saludar especialmente a los compañeros y compañeras que están sintonizando el programa a través de la red social del Facebook. Por la noche lo estarán sintonizando en el YouTube y por supuesto, pues los que están a través de la 90.5 FM y 620 AM. A todos ellos en el campo, en la ciudad, mi saludo, mi abrazo, y hoy vamos a tocar temas trascendentales en nuestro contexto político, social, económico de Nicaragua y que tiene que ver muchísimo con el camino que marcaremos hacia la victoria electoral que debemos garantizar los y las sandinistas, los militantes, los simpatizantes y todo aquel que quiera sumarse con su voto a este proyecto de nación que ha demostrado ser la alternativa clara del beneficio de las masas, del beneficio popular. Quiero comenzar con el tema de hoy, hablando sobre la recién aprobada ley de ciberdelitos, ley especial de ciberdelitos en nuestro país. Algo que tiene muy molesto a la oposición, si se le puede llamar así, de este país, y que evidentemente utilizó estos mecanismos de redes sociales, de tecnología de la información en el 2018 para ejecutar una plataforma de desinformación a nivel internacional y crear una matriz de opinión negativa hacia el gobierno de Nicaragua, tratando de mostrar cosas que realmente fueron fabricadas, falsos positivos con el propósito de dañar el prestigio que tenía el gobierno de Nicaragua. Y así es como podemos analizar diversas encuestas que se venían realizando sobre la aceptación del trabajo realizado, en donde el comandante Daniel, hasta antes de 2018, rondaba el 80% de aceptación en nuestro país, arriba del 80% de los nicaragüenses reconocían el trabajo que venía realizando en pro del desarrollo económico, social de nuestro país. Sin embargo, conocemos la historia, la prioridad de la derecha a través de esta mediática que se vino ejecutando a través de plataformas virtuales fue erosionar, dañar la imagen del líder revolucionario de Nicaragua, la imagen del comandante Daniel Ortega Saavedra, y con ello provocar descontento social en Nicaragua y una opinión desfavorable a nivel internacional. ¿Qué dice la gran maquinaria de la oposición, del somocismo, la maquinaria que representa los intereses del imperialismo norteamericano en Nicaragua y a nivel mundial? En Nicaragua tenemos páginas virtuales que se sienten amenazadas por esta ley, porque fueron precisamente las plataformas utilizadas en el 2018 para viralizar crímenes, para viralizar odio, para viralizar contenido que generaba histeria colectiva en nuestro país. Ahí podemos recordar inclusive medios tradicionales que desde sus redes sociales, desde sus plataformas, se permitieron y se dieron el taco de grabar terrorismo vivo. 100% noticias, ya desaparecido. Ese canal que sembraba el terror 24/7. Canal 10 de Televisión Nacional, lleno de noticias falsas, promoviendo caos, promoviendo violencia, inclusive grabando simulacros como Jorge Agachate, que están disparando. ¿Recuerdan eso? Sí, lo hizo Canal 10 de televisión. Que uno piensa que al ser medios alternativos que se habían ganado el respeto, la cobertura nacional en nuestro país, precisamente por roja que provoque el morbo en la sociedad nicaragüense y que ha sido difícil, por no decir casi imposible, de quitar esa inducción que tiene el pueblo nicaragüense por el morbo, por la muerte, por la sangre, por verlo precisamente grabado en medios de comunicación. Porque aquí todos están pendientes, en su momento estaban pendientes del accidente de tránsito, de los que se habían agarrado en el barrio con machete, con arma, que por supuesto
habían cometido delitos criminales y que había sangre, había violencia. Eso era la noticia de última hora de estos medios. A raíz de los hechos acaecidos en el año 2018, se convirtieron en un brazo fuerte para criminalizar el trabajo de resguardo a la población de la Policía Nacional, el trabajo de seguridad pública y la responsabilidad que tiene el Estado y gobierno nicaragüense de garantizar a la sociedad nicaragüense, al pueblo, seguridad pública y sobre todo libertad de tránsito, que no la teníamos en el 2018. Ellos querían libertad de expresión, pero coartaban la libertad del que se oponía a los intereses mezquinos de querer sentar en el poder mediante un intento de golpe de Estado, a quienes siempre han estado de una u otra forma incidiendo en la política y en el poder nicaragüense. Hoy día, con esta ley del ciberdelito, lo que se persigue en realidad es reordenar y actualizar el marco legal en nuestro país. Ese marco jurídico que es necesario para la protección de los bienes jurídicos esenciales y el bien por excelencia, el bien jurídico por excelencia que tiene todo ciudadano nicaragüense, que es la vida. Pero de la vida, para saberla vivir y tener una vida propia, tenés que respetar y no tenés por qué caer en la degradación de la honra de otras personas, en la denigración de otras personas, porque piensan diferente a vos. Nosotros estamos claros y conscientes de que la ley no se hizo exclusivamente para la gente de la derecha, ni se hizo exclusivamente para gente de izquierda. El marco jurídico de la ley de ciberdelitos estará para aplicarse a todos por igual. Por ello, cada militante sandinista tiene que tener cuidado en el contenido que emite en las redes sociales, porque ahora sí puede ser juzgado, criminalizado, por dar la dirección de alguien y amenazarlo de muerte, faltarle a la honra a alguien llamándole como no es su nombre, comparándolo con animales. Toda esa parte es la que tenemos que entender. Pero los medios de derecha en Nicaragua han aprendido bien la lección de sus amos del norte a tratar de que en nuestro país se satanice el marco jurídico, la ley. Cuando hablo de satanizar, hablo de crear falsas ideas de qué son estos marcos jurídicos. Se aprobó la ley de agentes extranjeros y había gente que pensaba que ya no podía enviar remesas a Nicaragua. Había gente que pensaba que ya no se podían hacer donaciones a Nicaragua. Había gente que pensaba que no se podían inversiones en Nicaragua. Algo que totalmente está fuera. Pero quienes fuera de contexto y fuera de lugar de la razón de ser de la ley. Pero ¿quiénes creen ustedes que eran los que pensaban así? Los mismos que constituyeron cantidades de delitos durante los traques en el 2018. Porque se sienten aludidos de que esa ley les va a restringir el acceso a grandes cantidades de dinero para provocar el caos en este país. Y los medios hacen la manipulación a diestra y siniestra. CNN en español titula Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba ley especial de ciberdelito. La ley especial de ciberdelito no es más que un mecanismo, un marco jurídico que se está creando con el objetivo de ordenar y actualizar el marco legal nicaragüense. Actualizarlo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la difamación, tenemos otros delitos que están tipificados en el Código Penal de Nicaragua, que faltan a la honra de la persona, que denigran a la persona, pero hasta antier solo era posible juzgarlo si se habían dicho de manera verbal, si lo había hecho en el barrio y no desde estos espacios virtuales. Hoy día, todo aquel que llame a una mujer prostituta, todo aquel que quiera subir imágenes denigrantes, íntimas de una mujer, todo aquel que amenace de muerte a alguien, que chantajee a alguien, que extorsione a alguien, ya
a través de los mecanismos de las tecnologías de la información, va a comparecer ante la justicia. Pero ¿qué ocurre? Los que estamos claros de que no es para nosotros, para los que no estemos promoviendo noticias falsas, para los que no estemos atacando a las personas desde nuestros perfiles, desde nuestras páginas, ofendiendo a las personas de manera denigrante a su honra, no tenemos que temer. Pero aquellos que se autollaman periodistas independientes que no existen en este país, obedecen a una élite y lo que son, y yo lo digo con propiedad, son mercaderes de la comunicación. Y esto no es un delito, decir que son mercaderes, porque es probable. Lo que usted pueda probar lo puede decir en redes. Claro que sí. Nadie le va a prohibir expresarse. Nadie le va a pedir emitir opinión, emitir su criterio, pero tiene que saber hacerlo. Y saber hacerlo requiere de tener las pruebas contundentes para demostrar lo que dice. Yo puedo demostrar que no hay periodismo independiente en este país. Porque esos que se llaman periodistas independientes, para poder llenar ese requisito, tendrían que hablar de lo bueno y lo malo que hace un gobierno y de lo bueno y lo malo que hacen la gente que ellos ideológicamente siguen. Cuestión que va a ser imposible en la editorial de Canal 10, de La Prensa, de Radio Corporación, de Voz TV, etc. Así de sencillo. Entonces, 16 diputados ignorantes que no entienden que mañana pueden salir ellos perjudicados, y son algunos diputados que también han sido víctimas de algunas revelaciones no probadas, que los han llamado corruptos, que les han dicho de todo, y estos 16 se opusieron a firmar. 4 se abstuvieron de firmar. Fíjense bien, estos supuestos diputados de la oposición, si se le puede llamar así, que son los diputados del Partido Liberal Constitucionalista, que tienen mucha cola que les pisen, no votaron a favor porque financiaron páginas, escúchese bien, financiaron páginas, les pagan. Hay gente aquí como Dino Andino, Nicaragua Investiga y todo eso, artículo 66, que ganan dinero por mentir. Y que ahora lo que no puedan probar, si lo suben. Para nadie es un secreto que artículo 66 lo administra Álvaro Navarro, y Álvaro Navarro tendrá que dar cuenta de la fake news que lance por ahí. Para nadie es un secreto que las páginas de la prensa las miran los mismos chamorros, y ellos tendrán que dar cuenta de cuando levanten un falso a través de el medio virtual o el medio impreso. Esto no es una persecución. Esto claramente es limítese a informar. Usted tiene derecho a informar, a educar como medio, pero usted no tiene derecho como medio a inventar falso, como cuando dijeron que yo amenacé de muerte al embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan. Atentaron contra mi vida, expusieron mi vida, la de mi familia, por lo tanto, y eso es un crimen. Porque aunque ellos no lo vayan a hacer, ahí andan 4 personas desquiciadas, enfermos políticos, que pueden cometer cualquier atentado contra la humanidad de mi persona o la humanidad de cualquier otro que emita opiniones que no le favorezcan a ellos. Entonces, la nueva ley tiene como propósito, para que el pueblo lo entienda, lo primero es prevenir. Cuando hablamos de prevenir, hablamos de evitar que se haga, que se ejecute, que se consume el delito del ciberdelito. Entonces, la ley primero es preventiva. Te dice, espérate, existe una conducta social que debo de regular. Esa conducta social se llama ciberdelitos. Esos ciberdelitos atentan contra la integridad de personas, violan los derechos de personas. Y vos, queriendo hacer valer tus derechos, no puedes violar los del otro. Entonces, espérate, no lo hagas, no lo hagas, prevengamos. Pero si ya cometiste el delito y lo hiciste de un perfil falso, si ya lo consumaste,
o lo hiciste de tu página, o lo hiciste de la manera que sea, pero utilizando las tecnologías lo hiciste utilizando las tecnologías de la información, entonces ahí la ley de ciberdelitos empieza a castigarte y te dice, espérate, yo te dije que había que prevenir cometer los ciberdelitos, pero vos cometiste un ciberdelito. Y entonces la ley de ciberdelito dice, vamos ahora, después de la prevención, que es lo que busca primero el marco jurídico, vamos a la investigación. Y esa investigación estará a cargo de entidades muy responsables en este país, Policía Nacional, Telcor, todo lo que tenga que ver con las tecnologías de la información. Inclusive las mismas empresas, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, tendrán que responder por el uso inadecuado de sus plataformas al Estado nicaragüense. Porque a veces creemos, es que lo dijo de un perfil falso, sí, pero ese perfil falso tiene un link, ese perfil falso se puede rastrear inmediatamente a los señores de Facebook, se les envía, vean, estos 50, 100 perfiles falsos están atentando contra la estabilidad de Nicaragua, están instando al odio, promoviendo violencia, denigrando, están acosando al pueblo nicaragüense. Facebook tiene que sacarlos de circulación para que su empresa como tal, que se puede proceder contra empresas como esta que les estoy hablando, sean sancionadas, evitar multas, evitar demandas, acusaciones. Porque cuando hablamos de la honra hay que restituir. La honra trae consigo delitos como daño psicológico. El daño psicológico, para que se pueda resarcir, tiene que haber una contribución económica. Pero esa contribución económica también puede ser una sanción punitiva, que bien puede ser económica o puede ser de privación de libertad en la última instancia. Pero fíjense bien, les estoy explicando cómo funciona la ley. Primero te prevengo anunciándote que existe la ley. Te mando a leer la ley, especialmente el artículo 30, que es el que los tiene tan preocupadísimos a ellos. Ya, a ellos no les importa, porque esta ley previene muchas cosas que se las voy a explicar conforme vayamos avanzando. Entonces, fíjense bien, el primer requisito, prevenir. Si vos no acataste, te investigamos. Si te investigamos, te perseguimos. Perseguimos el delito. Hay una conducta inapropiada. Hay víctimas en esa conducta y como Estado tengo que prevenir, proteger a las víctimas. Entonces, después que te prevení que no lo hiciera, pero lo hiciste, te investigo, te persigo y luego te sanciono. Esa es la naturaleza de la ley. De todas las leyes que tienen que ver con la parte penal, siempre se persigue una sanción. Entonces, la sanción, en este caso, es por haber cometido, consumado el delito. Ese delito ya fue investigado, ya fue perseguido y se va a ejecutar la sanción. El artículo 30, famoso, del que tanto hablan y el que les acompleja y los hace sentir mal, dice así: las publicaciones que perjudiquen el honor, el prestigio, reputación de una persona supondrán una pena de entre 1 a 3 años de prisión y además una multa de entre 150 y 300 días de salario, que es lo que les explicaba, una sanción económica y una sanción privativa de libertad. Eso tiene que estar clarito. Pero cuando hablamos de publicaciones que perjudiquen el honor, el prestigio, reputación de una persona, vengo yo y acuso a alguien aquí de ladrón, de delincuente, de esto y lo otro, y no hay pruebas. Vos podés decir que Medardo es un asesino, lo puedes decir. Fue probado, estuvo preso, que salió por una amnistía, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, lo que vos puedas probar, lo vas a decir con toda autoridad.
Y si a vos alguien se siente aludido y cree que no le podés probar y te lleva a los juzgados, vos tenés cómo defenderte porque tenés las pruebas. Y eso no es nada. Estoy hablando de que la ley es clara con lo que dice y eso lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Cualquiera puede venir y establecer o decir algo que perjudique el honor de una persona. Tal vez tiene prestigio una persona honrada, pero vos dijiste que es delincuente. E inmediatamente esa persona toma o decir que es asesino, como me dijeron a mí, cuando puedo probar que nunca he jalado el gatillo de una pistola. ¿Eh? Puedo probarlo, ni siquiera sé usarla, pero ellos dijeron que yo andaba con ACA, esto y lo otro. Pero la ley no es retroactiva. Esta ley no es retroactiva, no nos vamos a retroceder a aplicárselas al 2018. Esta ley es a futuro, presente y futuro. Y a partir de su publicación en la Gaceta surte efecto oficialmente y todos tenemos que estar claramente sometidos a la ley. Eso que nos quede claro. La ley advierte que si la publicación o difusión de la información falsa y o tergiversada incita al odio, a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana, se impondrá una pena de entre 3 a 5 años de prisión y una multa de entre 500 a 800 días de salario. ¿Cuáles son esas publicaciones e informaciones tergiversadas que incitan al odio? Cuando dijeron que había que matar al presidente, que no importaba si morían 500 o lo que sea, eso incita al odio, atenta contra la estabilidad económica, contra el orden público, la salud pública y la seguridad de la soberanía. ¿Cuándo atenta contra la soberanía? Cuando dijiste que venía un portaaviones que ya estaba en Corinto, que ya estaba entrando y que se iba el comandante Daniel, etcétera. Todo eso, si hemos tenido este marco jurídico, hubiese sido objeto de una sanción penal y una sanción económica de 500 a 800 días. Realmente las sanciones penales no tienen alto costo, por llamarlo así. Son de 3 a 5 años. Y de 500 a 800 días de salario. Cuando vos ves que hay gente como Jimmy Blandón que considera peligrosa la interpretación del artículo, ya que deja a discreción que es una noticia falsa. Los periodistas son responsables de las declaraciones de cada uno de nosotros. Es quien genera, dice, la noticia, el que debe responder bajo el principio de responsabilidad personal, no quien la transmite. Señor, si su mensaje es una cosa, pero yo lo tergiverso, si su mensaje quiere decir algo, pero yo le pongo o le quito, entonces cometo un delito. Que como periodista a mí me van a castigar y a usted no, eso es otra cosa. Porque yo soy el que utiliza el medio y mi mensaje es el último que le llega a la población. No lo está haciendo en un acto público, lo está haciendo ante un medio, lo está haciendo hasta ante una plataforma como esta. Yo no tengo, por decir así, televisión, pues yo tengo, evidentemente, una página de Facebook y hago video. Y ustedes están viendo. Y lo hago en el patio de la casa donde me toca hacerlo. A veces se gritan los vecinos, se escuchan los vecinos, se escuchan los gritos, etcétera. Y esa es la posición que tiene esa es la posición que tiene los diputados de la derecha. Esa es la posición. O sea, que me está hablando a mí, Jimmy Blandón, de que pobre el periodista, no, si tergiversó, porque pobre. Si mintió, porque pobre. Si incitó al odio, porque pobre. Utilizando tus declaraciones. Por su parte, Walmaro Gutiérrez dijo que la legislación no violenta la libertad de expresión. Una cosa es que dijo, estas son las palabras de Walmart. Una cosa es que yo te diga lo que opines sobre un hecho. Eso es libertad de expresión. Es irrestricta y la Constitución me da ese derecho. Y otra cosa es que para hacerte pensar como yo pienso, yo empiece a tergiversar los hechos.
para trasladarte información falsa. Es lo que yo les decía. Yo voy a emitir la opinión tal a como me la dio. Voy a emitir la opinión tal a como me la dio. No voy a emitir una opinión tergiversada que vaya alejada de la situación real de una entrevista. Entonces, la culpa sería del periodista si el entrevistado le tergiversó la versión de los hechos que él narró o relató. Pero si es la persona la que está narrando un hecho, inventando un hecho, como cuando dijeron que habían 1.500 desaparecidos, 600 muertos, cosas que nunca aprobaron, entonces ahí tanto el medio en el que se transmitió esa versión incurre en el delito de ciberdelito o la ley, o será sancionado punitivamente por la ley especial de ciberdelito como el que emitió la opinión. Uno porque dijo mentira y el medio porque transmitió mentira. Si no, vámonos a lo último y lo más reciente. Según un individuo que salió en el canal 10 hablando hace algunos meses, Nicaragua tendría más de 20.000 muertos de COVID-19. Imagínense ustedes que esto no lo pueda aprobar y vuelva a emitir esa opinión ahora que está esta ley de ciberdelito. Es correcto que se persiga el delito, porque hay un delito, porque la ley dice que va quien vaya a generar en el pueblo descontento, quien vaya a generar en el pueblo confusión, histeria. Eso no lo podemos permitir. Eso no lo podemos permitir, porque esa es la realidad. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, yo les estoy hablando de en qué consiste el marco jurídico de la ley de ciberdelito, ley especial de ciberdelito. Aquí no es cuestión que vas a cerrar tu Facebook. Aquí no es cuestión que el gobierno te está cerrando tu medio de comunicación. Aquí no es cuestión que el gobierno te está impidiendo que hagas activismo político en redes. Eso no está pasando. Lo que te está prohibiendo es que mientras estés utilizando redes sociales, estés mintiendo, estés calumniando, estés atentando contra la seguridad de las personas. Eso sí, no te lo están permitiendo. Y evidentemente hay que tener muchísimo cuidado con la interpretación que se le da a esta causa, a esta ley, porque sí va a acarrear causas. Esas causas serán juzgadas a través de los canales correspondientes. En este caso, pues, el Poder Judicial deberá ejecutar eh, su, eh, ejecutar la ley a través de sus órganos jurisdiccionales. Eso para que nos quede claro y no caigamos en la confusión que se quiere y que quiere imperar. Porque como les digo, a ver, nosotros estamos claros de que la ley no viene a restringir los derechos constitucionales a la libertad de información o comunicación. ¿Por qué? Porque los medios siempre van a estar. La libertad de informar siempre va a estar, pero va a estar condicionada. Y esa condición es informar con la verdad, comunicar con la verdad. Entonces, lo tenéis que hacer de una manera en la que tenéis que tener el cuidado de no cometer el delito. Aquí no te va a violentar la libertad de expresión en lo absoluto, de opinión. Siempre vas a vertir una opinión. Mi opinión sobre la derecha es que está fragmentada, es que recibe dinero del exterior y depende de las decisiones que se toman en el exterior para poder funcionar. Mi opinión de la derecha es que son camaleones políticos que aquí han estado en el poder, unos de un partido, de otro partido, y luego continúan esa misma, es una herencia que tienen de camaleonismo, y eso no es ciberdelito. Porque uno lo puede probar. De ninguna manera esta ley prohíbe la utilización de las redes sociales. ¿Acaso hay algún artículo que dice se prohíbe a las y los nicaragüenses utilizar Facebook, utilizar Twitter, utilizar Instagram? No, no existe nada de eso. Lo que existe, claro, es un marco jurídico que lo que viene es a regular tu comportamiento virtual.
Tu comportamiento en las redes, sencillo. Y cuando uno dice, voy a prevenir el delito, lo voy a tipificar, lo voy a sancionar, es precisamente porque ya hiciste un estudio y te diste cuenta que tenés que actualizar tu marco jurídico porque hay nuevas formas de cometer delitos. Esta norma jurídica va a investigar y a perseguir a todos esos acosadores. Hay una cantidad de acosadores. Y yo no creo que ponga que investigue a un acusador, hombre de 50, 60 años, desde un perfil falso, chateándoles a niñas de 12, 13 años en Facebook. Viene la madre, lo descubre, que le dice cosas vergonzosas, ya lo puede ir a denunciar. Ya hay castigo para que se empiece el proceso de investigación, luego la persecución y sancionar al que comete ese delito. Entonces, evidentemente, esta ley estará castigando. Imagínate que aquí no había un delito de que, o sea, no había una ley que castigara el delito de sistemas de informáticos, los hackeos, cuando dañen, los destruyan, modificar información, alterar las copias o reproducirlas. Me estoy yendo a delitos informáticos, pero también aquellos delitos de violencia sexual contra la mujer que tiene que ver con la promulgación, la alteración de fotografías, subirlas al Facebook. Todo esto hoy va a tener la oportunidad. Antes la mujer decía, me subieron mis fotos, los famosos packs y todo esto que ya saben, y no hallaba cómo hacerlo. Porque aquel iba a decir, no, a mí me llegó de una red, el otro a mí me llegó de otra red, yo no sé cómo es esto, a mí también me llegó. Iba a ser, ahora no, ahora es una cadena. Si a usted le llegó, tiene que decir cómo le llegó. ¿Quién se lo envió a usted? Hasta dar con el que tiene prácticamente la responsabilidad penal de haber iniciado con la cadena de difusión de material privado de alguien. Entonces, esta ley va a perseguir a esos sinvergüenzas acosadores sexuales virtuales y que envían videos, imágenes sexuales sin consentimiento, o en el caso de quienes sean menores de 16 años, con o sin su consentimiento, así como a personas con discapacidad, a quienes fabriquen o difundan pornografía infantil, a quienes practiquen corrupción, explotación. A veces te dice, abrí este video, abrí tal cosa y te vamos a dar tanto dinero. Todo eso va a ser regulado y ya lo podemos nosotros denunciar. Y aquí lo que más se lamenta a la oposición es que se le acabó el negocio. Ustedes no saben cuánto cuesta para el imperialismo norteamericano invertir en la cantidad de noticias falsas que vierten estos medios a diario. Y no lo llamemos inversión, llamémoslo gasto. Y ya todos sabemos, la famosa avioneta en Masaya, lo famoso, para que nos acordemos, acordémonos bien de la situación aquella. Cuando dijo que venía el portaaviones, cuando dijo que les estaban llegando a dejar buses, todo eso estará criminalizado por esta ley. Ahora quiero entrar con algo muy importante y es la última encuesta de Nicaragua rumbo al 2021, la cuarta ola, que son los resultados que ha emitido MIR y que es donde refleja en algunas preguntas y acápites, refleja restitución de derechos a nivel político. Restitución de derechos a nivel político. Por ejemplo, fíjense bien, cuando hablamos de los nicaragüenses que tienen cédula de identidad, el 91.1% de los nicaragüenses tiene cédula de identidad. El 74.9% tiene el formato PVC nuevo que se entrega actualmente. Solamente un 8.9% no tiene cédula de identidad. Y este 8.9% no tiene cédula de identidad por muchos factores. Uno de ellos es que algunos tienen doble asiento registral. Otro
es que evidentemente algunos ni siquiera cuentan con partida de nacimiento. Hay situaciones difíciles, sobre todo en el campo, gente que no iba a registrar a sus hijos y ahora repercute a la hora de la cedulación. Sin embargo, en gobiernos neoliberales no llegábamos ni al 70% de la cobertura con cédula. Sobre todo a quienes no se le entregaba cédula eran los jóvenes, porque los jóvenes éramos los posibles votos del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y por lo tanto, seguimos siendo los jóvenes y debemos de seguir siendo, por compromiso con el pueblo, debemos de seguir siendo ese voto que debe defender las luchas conquistadas por nuestros cachorros, por nuestra militancia histórica. Así de sencillo. Y vamos a hablar sobre un tema fundamental. Los nicaragüenses, ¿cómo ven la importancia de las elecciones en Nicaragua? El 84.1 de los nicaragüenses dice que son muy importantes las elecciones. El 10.7 de los nicaragüenses, nada importante. Pero esto tiene una relación, y esa relación es quienes no ven importantes las elecciones. Son en su mayoría personas que adversan al gobierno del Frente Sandinista, que no tienen disque por quién votar, un problema de falta de liderazgo, falta de programa social por parte de sus pseudo líderes. Entonces, este 10.7 dice, nada importante. Nosotros lo vemos importante. Primero, porque el sufragio universal es parte, no es en su totalidad democracia. Es una parte importante de la democracia nicaragüense, pero no es importante en su totalidad para la democracia. Que para la democracia lo importante es que se ejecuten y restituyan los derechos consagrados en la Constitución Política de Nicaragua, porque eso es el poder del pueblo, eso refleja el poder del pueblo. Fíjense bien entonces. Cuando hablamos de encontrarte con la gente y preguntarle su disposición a votar, dice el 58.8% que definitivamente sí votará. Y después van a ver cómo se relaciona con la cantidad de gente que va a votar por el Frente Sandinista. ¿Estamos claros? Ustedes van a ver la cantidad del porcentaje que sí, 58.8 sí votará, 21.0 probablemente votará. El 5.5 dice que se va a abstener totalmente y probablemente el 5.5 probablemente no votará, pero este 5.5 tiene probabilidades que también vaya a ejercer su derecho al voto. Pero hay un 8.7 que son los resentidos que definitivamente no votarán. Hay un 6.6 que no está de acuerdo o que no está seguro si votará. Fíjense bien, aquí los renuentes en su totalidad son el 8.7 y es gente de oposición. Les voy a decir por qué. Porque el Frente Sandinista, el militante del Frente Sandinista, el simpatizante del Frente Sandinista es el primero en acudir y debe de ser el primero en acudir a la Junta Receptora de Votos a votar en el 2021. El primero. Ahora, cuando hablamos del 21.0%, ahí nosotros también tenemos gente, porque probablemente votará. Pero esa gente va a depender de muchos factores. Y de lo que le tiene que quedar claro al sandinismo es que somos un solo candidato a diputado, Frente Sandinista de Liberación Nacional. Somos un solo candidato a presidente y vicepresidente, Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¿Estamos claros? No podemos estar dividiendo el voto porque necesitamos mayoría absoluta en las diputaciones y porque necesitamos mayoría también tanto a nivel departamental como a nivel nacional y en el Parlamento Centroamericano. Para legislar tranquilos, satisfechos, necesitamos, para legislar para el pueblo, para que no haya y no ocurra absolutamente nada que atente contra los derechos de nuestro pueblo. Porque si no, si dividimos el voto,
si votaban por comandante, pero no por el Frente Sandinista para diputado, entonces estaríamos dejándoles la puerta abierta a la derecha de que asuma una postura similar a la de Venezuela con el tal Juan Guaidó y poner disque un presidente interino que venga a comprometernos, porque los nicaragüenses no lo permitirían. Cuando hablamos del comportamiento electoral, fíjense bien, en cuanto a padrón, para 1984, 1.551.597 nicaragüenses empadronados. Para 1990, 1.752.088 hermanos y hermanas empadronados. Para 1996, 2.421.067 votantes. Para el 2001, 2.895.890. Para el 2006, cuando llegamos al poder gracias al voto del pueblo, asistieron a la urna 3.298.000, o estaban empadronados, perdón, 3.298.627. Para el 2011, 3.460.425. Para el 2016, 3.824.174. Esto significa de que para el 2021 vamos quizá a superar los 3 millones de votantes. O quizá 3.824.000, vamos a llegar casi a los 4 o llegamos a los 4 millones. No se sabe todavía de votantes para el 2021, elecciones del 2021. Las abstenciones siempre han estado, por ejemplo, en el 2016 fue de 1.330.232. En el 2011 de 947.841. Siempre ha estado un margen relativo de entre el 34 al 29% las abstenciones en las elecciones. Entonces, cuando vamos a ver la simpatía política, es importante. Pero antes, lo de la reelección presidencial. ¿De qué se ha acaparado la derecha en nuestro país para llamar dictadura al gobierno del Frente Sandinista? Se ha acaparado de algo muy común, ha echado base de algo muy común en todo el mundo. Ejemplo, Angela Merkel en Alemania, el presidente de Canadá, Justin Trudeau, tenemos también presidentes que se reeligen y que evidentemente se le llama continuismo. A estos presidentes se les llama continuismo, pero en Nicaragua se le llama dictadura, aun cuando Merkel supera al comandante Daniel en el periodo de estar al frente de Alemania. Pero esto les quiero comentar porque a ellos, si es de izquierda, le llama dictadura, pero si es de derecha, es continuismo. Entonces, para que estemos claros, pero ¿cómo asimila? Fíjense bien, los nicaragüenses, ¿cómo debemos de asimilar lo de la reelección? A muchos nos incomoda, pero la reelección tiene muchas cuestiones favorables a los países. Por ejemplo, China, que no tiene reelección, sino que tiene una presidencia vitalicia. Ellos no tienen el problema de que mañana se va Xi Jinping porque van a una elección de presidente y llega otro y va a tirar a la basura su proyecto de nación. Ellos tienen un proyecto para 2100, 2050, 2200, 2300 y se van planificando. Y lo van haciendo de manera en que quien va a sustituir a Xi Jinping también va a ser vitalicio cuando se muera. Y eso significa continuidad, significa fortaleza ideológica y significa un sinnúmero de beneficios populares sobre todo. Entonces, ¿cuántos de los nicaragüenses, cuántos están dispuestos a la reelección? Porque yo le pregunto a los que son de derecha y lo pregunto para los que son de Cuapa, de aquella zona. El actual alcalde se ha reelegido las veces que ha querido. Es el señor Manuel Zelaya Menes, un alcalde de derecha que ha hecho un excelente papel, una excelente administración. Yo les aseguro que si ha sido alternado
ese pueblito no hubiese avanzado, siendo uno de los municipios más jóvenes, no hubiese avanzado lo que ha avanzado hasta hoy. Porque el mismo alcalde ha dado continuidad a su proyecto, a su programa de gobierno. Y evidentemente ha funcionado. Entonces, si usted está de acuerdo con que se reelija a Melico, ¿por qué no está de acuerdo en que se reelija al comandante Daniel? Es sencillo. Fíjense bien. Si ellos estuvieran en el poder, lo vieran bueno. Pero te proponen que no haya reelección, etcétera, porque ellos saben que, aunque estén en el poder, fíjense cómo les voy a explicar esta parte de la derecha, camaradas, hermanos y hermanas. ¿Por qué la derecha se preocupa? Porque no haya reelección. Porque ellos, aunque alternen sus gobiernos, ¿eh? Porque ellos, aunque haya reelección, siempre van a estar cambiando sus políticas de gobierno porque no tienen una ideología, no tienen definido un programa de nación. Entonces ellos van a estar cambiando siempre, nosotros no, nos enrumbamos a la reducción de la pobreza, no, o sea, ya tenemos definidos los lineamientos, los enrumbamos a que el 100% tenga cobertura energética, nos enrumbamos a que el 100% tenga cobertura de agua potable, de agua servida. Entonces hay un proyecto de nación. Dice el 78.5% de los nicaragüenses que está de acuerdo. Y que sí se está haciendo un buen trabajo. Y que si el que está haciendo un trabajo excelente, está bien que sea reelecto, si el pueblo lo elige. Hay un 19% que dice bajo ninguna circunstancia debe permitirse que se reelija. Es la gente que no está clara de que a ellos les pasaría si a tu casa hoy administra tu mujer, mañana administra vos, mañana un hijo. No va a haber coherencia. Tiene que administrar el que mejor lo ha sabido hacer. Si en la casa la mejor administradora es la mujer, para que rinde el dinero, para que todo esté bien, que administre la mujer. Esto es así de sencillo. Simpatía política. La simpatía política del Frente Sandinista de Liberación Nacional cuenta con un voto duro de 46.5%. Voto duro. ¿Qué significa el voto duro? Que es el voto que está ahí siempre para el frente, que va a votar por el frente, que no le importa el candidato a diputado, que no le importa el candidato a presidente o vicepresidencia, no le importa. Simplemente, ideológicamente está claro que el proyecto de nación que tiene un impacto grande en la sociedad nicaragüense se llama FSLN. Ahora, cuando hablamos del voto suave, que es el voto simpatizante, el voto que dice, voy a ver, me parece que el frente es la mejor opción, voy a votar por él, ahora es del 11.4%. Y redondea el Frente Sandinista de Liberación Nacional un 57.9%. No debemos de conformarnos con ese 57.9%. Voy a ser realista. Nosotros tenemos que alcanzar una simpatía partidaria que supere el 65%. Esa tiene que ser nuestra meta. Tenemos que meternos en la cabeza que hay que trabajar fuerte, duro. Al menos este año no debemos de aislar todos los problemas personales que tengamos entre nosotros mismos, de ponerlos y lanzarnos de lleno a la campaña, porque lo que se pone en riesgo aquí es nuestra soberanía, es el proyecto de nación de los pobres, es simplemente los triunfos revolucionarios que hemos adquirido con el frente en el poder. La oposición, y aquí está por la coalición, Alianza Cínica, todos son de duros en Nicaragua. Duro en Nicaragua, que no cambian, somocistas radicales que se van al otro lado de derecha, son el 8.4%. Hay un voto suave de 0.1% que es insignificante. Y en total tienen un respaldo, una simpatía política de 8.5%. Donde tenemos que trabajar fuerte nosotros en lo que tiene que ver con la opinión. ¿Qué dice el pueblo? Tenemos que trabajar fuerte. ¿Qué dice el pueblo? Sobre quién sería quien dirija mejor este país. Fíjese bien. ¿Con quién cree usted que le iría mejor a Nicaragua? Y la gente dice 60.9% con un gobierno del FSLN, 12.1% con un gobierno de oposición,
19.2% con ninguno y 7.8% no sabe. Ese 60.9%, que es el que piensa que con el Frente Sandinista le iría mejor, no es simpatizante en su totalidad. Recordemos que en totalidad tenemos 57.9%, pero hay un poco más de 2%, casi 3%, que dice que con el Frente Sandinista le iría mejor. Entonces tenemos que trabajar en convencer a esos que opinan que con el Frente Sandinista le iría mejor, pero también tenemos que convencer a un 7.8% y lograr cautivarlo y demostrarle con hechos que somos la mejor alternativa, que son los que dicen que no saben. En base a eso vamos a trabajar. Las responsabilidades son de militantes. El trabajo para sumar, entran simpatizantes y entran los que no saben. Pero las responsabilidades, quien dirige y debe conducir un sindicato, tiene que ser un sandinista, sindicalista, compañeros, compañeras, únanse. Ustedes no pueden permitir que quede un somocista en un sindicato que va a estar interrumpiendo el trabajo. Hay una pregunta que dice, pensando en futuras elecciones, personas como usted tendría más oportunidad de triunfar en la vida con un gobierno de Frente Sandinista, 61.3. Subimos más de un punto. La gente tiene más esperanza. Porque la pregunta es diferente, pues. A Nicaragua le iría mejor, dice un 60.9. Pero personalmente, un 61.3% dice que evidentemente, tiene más oportunidades de triunfar en la vida con el Frente Sandinista. Y siente que tiene más oportunidades de triunfar con el Frente Sandinista porque sabe que vamos a luchar porque no hay apagón ni de cobertura eléctrica, porque sabe que vamos a luchar evidentemente para que en nuestro país inmediatamente se logre reducir la pobreza a su más mínima expresión, porque lo hemos venido haciendo además. Entonces ellos están claros, la gente está clara. Ven, hay un 12.4% que dice que con oposición y un 26.4% que con ninguno. El trabajo es arduo, convencer a esos que dicen que con ninguno, que no sabe, es muy arduo. Pensando en futuras elecciones, personas como usted tendrían más oportunidad de tener mejores condiciones de vida que la que tuvieron sus padres con un gobierno de 62.5, dicen que el Frente Sandinista. O sea, la esperanza en el Frente Sandinista ahí ha ido creciendo. Imagínate vos que la gente cree que va a tener más acceso a salud con el Frente Sandinista, más acceso a viviendas con el Frente Sandinista, más acceso a educación con el Frente Sandinista. Y estoy hablando de educación gratuita como la que estamos viviendo y a la tecnología. Mayor seguridad con el Frente Sandinista. Todos los temas que ustedes puedan encontrarse, la gente siente que es con el Frente Sandinista que tendría mejores oportunidades. Para ir cerrando el programa el día de hoy, dice, si hoy hubiesen elecciones nacionales sin considerar si va a votar o no, ¿cuál sería su posición en relación a votará por este partido? 44.1 dice que votará por el Frente Sandinista, es el voto duro. 22.9 está entre mis alternativas de voto. Ahí llegaríamos a más del 62%, 63%, 66%, perdón. Dicen que un 11.7% dice que no está entre sus alternativas votar por el Frente. El 11.4% dice que bajo ninguna circunstancia votaría por el Frente Sandinista. Y el 9.9% ninguna. La derecha tiene el 4.7% que votaría por sus partidos. Y está entre sus alternativas de voto el 17.8%. Están lejos totalmente. Entonces, intención de voto mediante caja negra. 50.7, cuando se habla, dice, de caja negra podría marcar sin que yo lo vea por cuál de los partidos o agrupaciones políticas que aparecen en la pantalla votaría usted si las elecciones para elegir
presidente de la República fueran hoy. Entonces la gente, o sea, te dan una boleta, simulan una boleta donde aparece la casilla del PLC, aparece la casilla del Frente Sandinista, aparece la casilla del PRI, aparece la casilla del PC, de Ciudadanos por la Libertad, PRD, APRE, ALN, aparece un voto blanco, aparece Alianza Cívica, aparece MRS, aparece la tal coalición nacional. Entonces, fíjense bien, el Frente Sandinista saca 50.7% en esa caja negra, la oposición 7.9% y el voto oculto 41.4%, que es el voto blanco que yo les digo que es voto oculto. En ese voto oculto hay que trabajar muy fuerte para lograr convencerlo. Hemos llegado al final del programa el día de hoy. Gracias por estar siempre pendiente, camaradas, de apoyarnos en este momento, en esta transmisión, en este programa. Sería hasta el día de mañana, en un programa más de 3 a 4 de la tarde, con más temas de relevancia e importancia para todo nuestro país. Que Dios nos bendiga, pasen feliz tarde y que viva Daniel.